Estamos en contacto, quiero creer que con Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Es así? Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, Bien. ¿cómo están ustedes? Acá, bien, acá para conversar de la importancia de la participación de las personas con discapacidad en la política y nos abocamos al comienzo del tema que vos planteaste la semana pasada, que es la presidencia de Roosevelt en Estados Unidos. Así es, creo que es una de las, junto con la de Abraham Lincoln o la de Washington y alguna más, es la más trascendente en la historia de los Estados Unidos. Sí, la más trascendente en la historia de los Estados Unidos, de una plena vigencia cuando uno analiza la trayectoria de Roosevelt. Hicimos mención al New Deal, un poquito al crack del 29 la semana pasada, pero lo importante, y sobre esto nos va a hablar Rodrigo, lo importante de Roosevelt es que de qué manera él, a partir de los 39 años, con su crisis en ese ataque de polio que tuvo, también repiensa una serie de cuestiones desde el plano político y lo que se va a reflejar después más adelante, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué nos puedes decir, Rodrigo? Bueno, en realidad Roosevelt era una persona muy activa previa a su enfermedad, a su discapacidad, producto de la poliomielitis. Él nació en 1882, murió en 1945, ejerciendo en 1945 su mandato. Fue presidente durante 3 periodos y un poco más. Fue elegido por 4 mandatos, Claro. Caso que no se repitió en Estados Unidos nunca más. Él fue senador, fue gobernador del estado de Nueva York, y después fue también subsecretario de Marina del presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Bien, tuvo una actividad política y funcionaria de muchos años, y como dice Carlos, a partir de el año 21 que él tiene la enfermedad, al contrario de la poliomielitis, se separa, hasta crea un centro de rehabilitación para personas con este tipo de problemas, y vuelve en el 28 como gobernador del estado de Nueva York, y a partir del 33 empieza como presidente hasta el 45. Claro. ¿Qué hace? Cosas importantísimas que hace. Establece el New Deal, que consistió en grandes rasgos en estimular el gasto público mediante la inversión en infraestructura. Hizo todo tipo de obras públicas, y modernizó significativamente al país. Otra cosa que hizo muy muy importante es establecer la ley Wagner, que permitió a los sindicatos tomar un poder significativo. Estableció el tema de la política de gobernabilidad, casualmente también estratégicamente para poder contrarrestar el problema de la Segunda Guerra y el miedo de que si caía Inglaterra, Alemania iba con y parte de Japón y parte de Europa iban a gobernar de alguna manera el mundo, ¿no? Entonces generó varias cuestiones, como por ejemplo una oficina del coordinador de asuntos interamericanos. Por ahí son varias cuestiones que tenían que ver con lo mediático, que en realidad fue el primer presidente que apareció hacia el discurso. Se llamaba algo así como charla frente al hogar, donde hablaba por televisión, daba mensajes a los estadounidenses,
y también generaba a través de Walt Disney y demás. Esto es una nimiedad, ¿no? Pero muchas caricaturas y cosas que tenían que ver con lo latino. Bien, quiere decir que estamos hablando una mejor relación. Uh-huh. Y uno de los temas más importantes es el curso de las 4 libertades, ¿no? Donde él establecía el tema de la libertad de expresión, la libertad de culto de creencias, la libertad de vivir sin penuria, que ahí es donde, charlando con Carlos, teníamos que se estableció el tema del New Deal y la libertad de vivir sin miedo. Hay un tema, Mario, que es cuando justamente esa frase tan famosa de Roosevelt, el hambre no se discute y nadie come a largo plazo. Claro, muy buena. Parece increíble, estamos hablando de un presidente norteamericano, obviamente acusado de izquierdista por los sectores más conservadores y más reaccionarios. Obviamente no era un presidente socialista, pero sí era un presidente que tenía una visión social inédita para los Estados Unidos hasta ese momento. Y lo remarcable, conversábamos con Rodrigo fuera del micrófono, es ante esa terrible situación de la Gran Depresión, del pueblo hambreado, dos respuestas diferentes. Una, la que dio Roosevelt desde su país, y la otra, la que dio Hitler desde Alemania. Uh-huh. Son paralelismos difíciles de hacer, pero dos pueblos, uno, el norteamericano, en este caso Roosevelt, mantuvo la institucionalidad, le dio un protagonismo fuerte al Estado sin atentar contra las libertades, y Hitler obviamente lo que hizo fue someter a trabajo forzado a su población y practicar uno de los genocidios más terribles de la historia. Sí, digámosle a los oyentes que lo siguiente, ¿no? Después del crack del 29, se da en Estados Unidos un debate muy fuerte entre los liberales que planteaban que el Estado no tenía que intervenir y quienes sí creían que el Estado tenía que intervenir. Lo cierto es que el presidente anterior, a Roosevelt, creía que le había tomado la idea de que el Estado no debía intervenir. ¿Por qué motivo? Porque los liberales decían, cuando caen los precios, aumentan las demandas. Es decir, por ejemplo, estamos viendo que aumenta la desocupación, pero al aumentar la desocupación, la competencia en los trabajadores hace bajar los salarios, y como bajan los salarios, habrá más capitalistas que van a comprar esos salarios. Sin embargo, lo que ocurría, nada de esto ocurría. Lo que ocurría en la realidad es que bajaban los salarios, bajaba el consumo, quebraban las empresas. Como quebraban las empresas, más gente iba a la calle. Como más gente iba a la calle, volvían a bajar los consumos, volvían a quebrar las empresas, y así se generó un hambre en Estados Unidos como quizás nunca antes habían sufrido. Y la intervención justamente de Franklin Delano Roosevelt permitió revertir este proceso y volver a las vías del crecimiento. Lo interesante de esta conversación, aparte del relato histórico, es que efectivamente Franklin Delano Roosevelt venía con una discapacidad desde el año 21 y él asume en el año 33. Quiere decir que no hubo prejuicio alguno para los norteamericanos en el sentido de decir que una persona con esta discapacidad podía sacar el país adelante. Y me parece que ese es el gran ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo, es un gran ejemplo. Y además, esta etapa que vos mencionás, que también decía Rodrigo, estos han sido 12 años de una profunda maduración. No es el mismo Roosevelt, si uno lee los discursos, los escritos, no es el mismo Roosevelt antes del 21 que cuando él ya es presidente. Evidentemente él ha podido conducir una nación como la norteamericana porque pudo conducirse a sí mismo, asumirse a sí mismo,
pelear por sí mismo. No estamos haciendo una apología de lo individual, que quede claro eso. Estamos diciendo que si uno no se conduce a sí mismo, no puede pretender, si no es capaz de manejarse en su metro cuadrado, orientar a todo un pueblo. Claro, claro. Y él estuvo frente a ese enorme desafío. Realmente, y ustedes que sufren ese desafío también, ustedes, yo los conozco, son personas bien dueñas de su destino, bien claras acerca de sus objetivos, y que no se han dado nunca por vencido. ¿Ustedes creen que en general cuando alguien es afectado por una discapacidad, qué es lo que pasa en el alma de esas personas? Te paso la palabra, Rodrigo, es una pregunta compleja. Yo creo que es difícil, claro. De ser una persona con discapacidad no te libera de ninguno de las malas características que puedas tener. Creo que te las acentúa. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí hace tomar una visión de la vida y de las cosas de otra manera, es cierto. Tomar una visión de la vida y el compromiso de la vida de otra manera, más fuerte de alguna manera. Pero y creo que eso no es poca cosa al momento de plantearse un trabajo o un desarrollo en este sentido, ¿no? Claro, no es algo mecánico, o sea, porque no es como en eso, y estamos no, yo le pasé la posta también a Rodrigo, porque obviamente la discapacidad nos constituye a cada uno, si bien más allá de los intereses colectivos que tenemos, también hay una constitución vivencial personal. Pero en este tema que plantea Rodrigo es igual, es decir, la discapacidad te ubica frente a una realidad, a una perspectiva de la realidad que a lo mejor el quien no vive la discapacidad no la tiene. Ahora, vos podés tomarla, aceptarla, asumirla, plantearla como un desafío o no. Ahí siempre también juega la voluntad, ese es el margen de la voluntad, ¿no? Desde donde uno se para. Ahora, nosotros siempre decimos esto, durante mucho tiempo, y tal vez por esta cosa de la militarización de la mentalidad en la Argentina, cuando ven a alguien con discapacidad siempre hablan del guerrero, qué guerrera que es, qué guerrero que es. Y nosotros estamos un poco cansados de eso. Estamos en la lucha. La verdad que siempre decimos, antes que nos vean con la espada en la mano, preferimos que nos vean con el fratacho, ¿no? Que nos vean con el mandil, que nos vean con el martillo, que nos vean... Eso es lo que queremos ser, constructores. Ya bien. Estamos un poco cansados de guerreros. Bien, está muy bien. Y la última que les hago es la siguiente. ¿Y qué pasa si una persona frente a una discapacidad, que puede ser de nacimiento, o puede ser por un accidente, o puede ser, vaya a saber, se deprime? ¿Qué es lo que pasa? Porque parecería que si la depresión en general es realmente una situación muy brava para cualquiera, ¿se agudiza si alguien tiene una discapacidad? Es difícil dar una respuesta general, pero es como... Sí, sí es complicado. Yo creo que el primer filtro ante una discapacidad que adviene, ¿no? que aparece, o que por un accidente, por lo que sea, el primer filtro es, lógicamente, golpea anímicamente muy fuerte, y puede venir una suerte de depresión. En mi caso nunca fue el caso ese, ¿no? Pero sí, uno no lo quiere y demás. Pero el tema es, a partir de eso, ¿qué haces? Uno tiene el derecho al pataleo, al enojo, al grito, al llanto, a lo que sea. Muchachos, les propongo... Daniel de Abrantes les habla, ¿cómo les va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Daniel. Les propongo para la próxima vez que estén en línea un tema que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora y que me parece que puede ser interesante.
me parece que hay como dos procesos, ¿no? En el niño que nace con una discapacidad, ese proceso de descubrir que hay una diferencia entre él y la gente que los rodea más cercano, ¿no? ¿Qué pasa con ese descubrimiento, con ese proceso de descubrimiento? ¿Qué tema, Daniel? ¿Qué tema? Y la otra es esto que estamos hablando ahora, y contraponerlos uno con otro, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que se enfrenta ante la aparición de una discapacidad por un hecho de la vida, ¿no? Un accidente, una enfermedad, lo que sea. Son como dos instancias. No, pero no lo contestan hoy, ¿eh? Lo que no tiene que ver con las características, de alguna manera casi, de Carlos, y las mías. Bueno, pero sí, no lo contestan hoy porque el tiempo se me fue y el fiscal general de Tucumán, el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, me pidió por favor que fuéramos puntuales a la hora de llamarlo y ya el tiempo se nos fue un pelito. Así que hoy les agradezco muchísimo la participación y se fueron con tarea para el hogar para el viernes que viene. Pero con muchísimo gusto, Mario, Daniel, nos comunicamos entonces el viernes próximo. Dale, bueno, fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera, ambos de Mar del Plata, y que realmente nos enseñan cosas de la vida, que en general son soslayadas.